terror, gracias por acompañarnos en esta noche en nuestro programa de La Cabina del Horror, una producción de Horror Hazard. Y hoy el programa está bastante cargado, tenemos las cápsulas relacionadas al género del terror con nuestros colaboradores. Así como a ustedes les gusta. Y además un tema muy chiva, que es educación mortal, donde va a hablar de esos profesores que tienen un pasado oscuro y quizás no son los mejores para sus estudiantes. Así es, así que espérenlo. Pero antes vamos a pasar con nuestra primera cápsula de la noche a cargo de Eric Escudero, nuestro colaborador desde México, con su sección de Anatomía del Horror. Vamos a ver qué nos va a presentar el día de hoy. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Anatomía del Horror. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la película que quizás sea la más emblemática del género de posesiones demoníacas y que también es considerada como la película más aterradora en la historia del cine: El Exorcista. La idea general sobre una película de posesión demoníaca es que se centra entre la eterna lucha entre Dios y el diablo. Por lo general, vemos personajes poco explorados, y de vez en cuando aparece la típica escena donde el poseído en cuestión se contorsiona, luego se libera y empieza a patear traseros. Pero El Exorcista va más allá, porque tuvo, y sigue teniendo, un impacto cultural, sociológico y religioso que ha trascendido por casi 50 años. Lo primero que pensamos al mencionarla son cabezas girando, vómito verde y la icónica silueta de Max von Sydow como el padre Lancaster Merrin. Ha sido parodiada, ridiculizada y, como dicen por ahí, imitada, mas no igualada. En su reseña sobre El Exorcista, el famoso crítico Roger Ebert mencionó que esta película es una experiencia cruda y dolorosa para la audiencia. Esto radica, considero yo, en que es una cinta realista con personajes que no son perfectos y que sobre todo confronta las creencias del espectador. El Exorcista es más que una historia de miedo. Es un estudio sobre la fe y la redención. Pero, ¿por qué es considerada como la película más aterradora de la historia? Una posible respuesta radica en su realismo. No estamos en Woodsboro, Haddonfield o en algún otro pueblo ficticio. Estamos en el histórico vecindario de Georgetown, Washington DC, Estados Unidos. Su clima frío nos pone en un ambiente helado, creando una atmósfera gris con la que se juega en toda la película. En una palabra, presenciamos un escenario creíble, y para acentuar esa credibilidad se necesitan personajes no débiles, porque esta película es más de resistencia que de sobrevivencia, sino personajes impotentes y que, víctimas de la desesperación, recurren a medidas fuera de todo convencionalismo. Si algo destaca en la película son sus personajes, los cuales son solitarios, atribulados, con una gran carga emocional. A lo largo de la cinta vemos cómo hay tomas que empiezan en un gran plano general y poco a poco se van enfocando en el personaje en cuestión, y vemos cómo su reacción por lo general es de tristeza, de soledad, de miedo, de no saber qué hacer. Ellen Bernstein interpreta a Chris MacNeil, una actriz que tiene el mundo al alcance de su mano. Todo menos una explicación a lo que le sucede a su hija Regan. En eso nadie la puede ayudar. Por su parte, Jason Miller interpreta al padre Damian Carras, quien atraviesa una crisis de fe, incrementada por la muerte de su madre. Es psicólogo, pero se debate entre la ciencia y la religión, una disyuntiva en la que también se encuentra Chris. Son personajes llenos de impotencia que comparten su miseria, su tristeza, y ambos buscan respuestas que no hallan hasta que sus caminos se encuentran gracias a Regan, la pequeña de 13 años que es la alegoría de la inocencia. El personaje de Linda Blair es adorable, y poco a poco vemos cómo se va, más que transformando, corrompiendo, como si estuviéramos viendo una película de body horror. Pero a diferencia de La Mosca u otras cintas de David Cronenberg, se le agrega un elemento espiritual. Como resultado, nos da la terrible y espantosa idea de cómo un ser amado se pudre en vida. Agreguen la idea que Regan es un ser vulnerable, y si a ella, un personaje ficticio, le pasó,
también nos puede suceder. La película está llena de contrastes. El bien contra el mal, creencia contra escepticismo, ciencia contra religión, son conceptos que confrontan y desafían la ideología del espectador. Todo nos lleva a una inevitable pregunta durante el acto final. ¿Harías lo mismo que el padre Karras y te sacrificarías por una desconocida? Sus acciones liberan a Regan. Son muy loables, pero le da al desenlace un aire pesimista. Sí, se salvó a Regan, pero ¿a qué costo? Los padres Merrin y Karras murieron y el demonio fue derrotado, no vencido. Quizá por eso el epílogo de la llamada versión nunca antes vista termina con la charla cinéfila entre el detective Kinderman y el padre Dyer, para cerrar con una nota más ligera. Pero la idea de que la maldad ha quedado suelta se ve sepultada por otra aún más fuerte. Luchar contra el mal siempre vale la pena. Su clímax es más que un sacrificio, es un acto de fe, porque si hay oscuridad, hay luz, y si hay luz, hay esperanza. Gracias por su atención, amigos, a esta entrega de Anatomía del Horror. Nos vemos en 15 días. Hasta la próxima. Un día como hoy, 26 de noviembre, pero del año 1888, nace en Nueva York Robert Strain, quien apareció en la película Mad Monster y la serie Las aventuras del Capitán Marvel, también en la película Zombies of the Stratosphere. En el año 1997, por el director Jean-Pierre Jeunet, se estrenaba Alien Resurrection. 200 años después de su muerte, Alien revive como un poderoso clon híbrido humano alienígena, junto con una tripulación de piratas espaciales. Debe volver a luchar contra los mortíferos alienígenas y evitar que lleguen a la Tierra. Un día como hoy se estrenaba Shark Attack 3 Megalodon 2002 por David Ward. Cuando dos investigadores descubren un colosal diente de tiburón frente a la costa mexicana, sus peores temores afloran. La bestia más amenazante que jamás haya gobernado las aguas sigue viva y se alimenta sin piedad de todo lo que se cruza en su camino. Un día como hoy, por el director Rob Minkoff, se estrenaba en el año 2003 The Haunted Mansion. Un agente inmobiliario y su familia son convocados a una mansión que descubren que está embrujada. Mientras intentan escapar, él aprende una valiosa lección sobre la familia a la que había descuidado. Un día como hoy, pero en el año 2005, se estrenaba Manticora por Trip Red. En un Irak devastado por la guerra, los soldados del ejército se enteran de que las batallas que enfrentan todos los días solo han sido un calentamiento para el terror indescriptible que les espera. Y para finalizar, un día como hoy, pero en el año 1980, fallece Rachel Roberts, quien apareció en When a Stranger Calls, Picnic in Hanging Rocks, la serie de televisión Night Gallery, Reckoning y muchos más. Falleció a la edad de 53 años en Los Ángeles, California. Buenas noches, fanáticos del terror. Sean todos bienvenidos a la sección de criptozoología de Horror Hazard. En esta ocasión nos dirigimos hacia África Oriental, donde varios testimonios han afirmado ver un oso gigantesco merodeando por esas zonas. Lo llaman el oso de Nandi. De largo lo han descrito como 5 metros, o sea, es completamente enorme. Se dice que el oso de Nandi es responsable de devorar cerebros a los campistas y a los cazadores que se aventuran cerca de África Oriental. Se cree que es un Cicoleterium, un oso que vivió hace millones de años, que sobrevivió a la edad del hielo y murió en el Pleistoceno. Algo completamente imposible, ya que han pasado demasiados años para que África albergue una criatura de esa magnitud. Los avistamientos iniciaron por ahí de 1939. Unos campistas vieron merodear a una enorme criatura parecida a una hiena, con un hocico corto y bastante alto. Ellos creyeron que era una hiena, pero al apuntar con su linterna, vieron a esta enorme criatura que los estaba vigilando.
Esos se asustaron bastante y decidieron huir del lugar. Afortunadamente la criatura no lo siguió y lograron sobrevivir a ese encuentro. Otro avistamiento que se tiene informado es sobre un supuesto niño que desapareció con su hermanito. Los dos andaban en el campo y se encontraron frente a frente con esa criatura. Se dice que el oso Nandi lo agarró de la cabeza y se lo llevó hacia el bosque. Al niño nunca lo encontraron, pero el hermanito de él decía que la criatura era gigantesca y muy feroz. En África es donde más avistamientos de criaturas prehistóricas se tiene alrededor del mundo. Se dice que podría ser el hogar del Jurassic Park de nuestra era, ya que, dados los enormes avistamientos de criaturas prehistóricas, se ha dicho que es el hogar de los dinosaurios. Y también cabe recalcar que las selvas de África son de las menos exploradas del mundo. Y si es así, ¿qué es lo que realmente se esconde en las selvas de África Oriental y de toda África? ¿Un Jurassic Park? ¿Criaturas desconocidas? ¿Mutaciones genéticas? Jamás se sabrá. Mi nombre es Reiner Castro y sigan disfrutando de la cabina del horror. Muy buenas noches. Eres Arthur, un hombre solitario cuya vida está a punto de cambiar dramáticamente cuando extraños sucesos comienzan a ocurrir tras descubrir la desaparición de tu tío Edgar. Hola, damos inicio al tema de la noche titulado Educación Mortal, pero para ello vamos a tener a nuestro invitado Dixon que nos va a ayudar a desarrollar el tema. Hola Dixon. Hola, buenas noches, gracias por la invitación y para hablar sobre esos eruditos que dicen ser, tener el conocimiento y al final son mentes perversas que hacen cosas malas. Exacto. Y un saludo igual a todos los que nos escuchan el día de hoy, para que comenten. Okay, ya como lo comentó Dixon, el día de hoy vamos a conversar sobre esos profesores, o tal vez, bueno, esta piedra angular que son los profesores en la educación y en la era moderna, bueno, en toda la sociedad, pero que a veces no son tan buenos como uno cree, ¿verdad? Y hacen cosas terribles tanto a los niños, a jóvenes e incluso a sus propios colegas. Entonces, hoy nos vamos a llevar a más colerones y vamos a tocar otra vez ese tema ya de terror real, como personas que podemos convivir en nuestra etapa de juventud, tal vez pueden convertirse en terribles pesadillas. ¿Quién quiere iniciar? Dale, Dixon. Pues sí, yo. De hecho, voy a comenzar con la tocaya de Amy, porque resulta que me encontré una profesora que se llama Amy Bishop. Este caso es en la Universidad de Alabama, en Estados Unidos. Resulta que esta señora es una profesora de neurobiología y pues que se graduó en Harvard, entonces pues toda una eminencia, ¿verdad?, en esta área. Y resulta que ella, debido a que no le dieron como una plaza fija en la universidad, un día dando la clase normal, como lo hacía de costumbre, de repente sacó un arma y comenzó a disparar y asesinó a 3 personas y otras 3 quedaron heridas.
pero fue de sorpresa, nadie se lo esperaba porque era una profesora pues muy respetada. Pareciera que esta señora, a pesar de esto, pues ya venía con un cierto trastorno, porque leí que cuando ella era joven, por accidente le disparó al hermano menor y lo mató. Al final, pues no... Accidente fue ese, ¿verdad? Sí, dicen accidente, pero pareciera como que la señora ya estaba trastornada, porque, exacto, por el hecho de que no le negaron la plaza en esta universidad, entonces fue que mató a 3 personas. Profesores de biología fueron los que murieron, entonces imagínense. No fue estudiantes. No, como que estaban reunidos. ¿Cómo no? Sí, tal vez fue como venganza que le dieron la plaza a ellos y no a ella, o algo así, exacto, ¿no? Sí, y bueno, es curioso saber, vamos a ver, el hecho de que ella sea profesora es simplemente pues la profesión que eligió, pero la gente que comete estas cosas es porque de viaje ya tienen algo, o algún trauma o algo que los impulsa a cometer este tipo de actos. Imagínense. ¿Quién sigue? Bueno. Comenzamos bien. Ok, bueno, voy a contarles la historia de este profesor. Este se llama Jean Isaac Stiss, y dice, pues los datos ahí, lo que estaba investigando, que él solía ser un asistente, era un profesor asistente en la Universidad de Ohio y estaba casado con 2 hijos. En aquel entonces tenía 31 años. Esto fue allá en 1962 que ocurrió. Sin embargo, él en su matrimonio de ya más de 30 años dice que fue de todo menos feliz. Pasaban peleando constantemente porque dicen que él estaba teniendo un romance extramarital, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esto? El 20 de octubre de ese año, ellos se habían peleado, ¿verdad? Habían tenido una fuerte discusión y acordaron en verse para reconciliarse, ¿verdad? Pero en ese momento que se iban a reconciliar, él golpeó a la esposa en la cabeza con una palanca y luego sacó una bolsa de plástico, se la puso sobre la cabeza para cortarle la respiración. La asesinó y lo que hizo fue colocar el cadáver como en una cuestión de metal y lo dejó caer en un lago. Eso fue lo que hizo con la esposa. Pero pues no le tomó mucho tiempo para que la policía lo encontrara. Lo descubriera. Ajá, sí, porque él dejó sangre en el auto, o sea, en el carro era donde tenía todas las pistas, y al final él no le quedó otra que confesar el asesinato. Tenía pues 2 motivos: el primero, que quería casarse con su amante, y segundo, estaba enojado porque la esposa estaba embarazada otra vez, o sea, mató a la esposa embarazada. Perdón, le entendí que él tuvo 2 hijos. Sí, exacto. Okay. Es que cuando tenía 2 hijos y... ¿Qué cosa? Dijo que estaba casado, es que no le entendí muy bien, como que estaba casado y tenía 2 hijos. Le escuché como casado con 2 hijos, entonces suena como muy raro. Ok. No, sí, tenía 2 hijos y pues la esposa se embarazó de un tercero y él le dio cólera, todo eso, aparte de que amaba a su amante, entonces por eso la mató. Y aparte de esto, otra curiosidad que tiene este caso es que a él lo condenaron por el asesinato, pero él pidió clemencia, ¿verdad? Entonces evitó que le pusieran la pena de muerte, entonces le pusieron la cadena perpetua. Pero el hombre se escapó de la penitenciaría. O sea, esto fue en octubre que sucedió y en febrero, en febrero de 1970, o sea, pasó varios años en la cárcel, se escapó y hasta la fecha está considerado como desaparecido y es considerado uno de los criminales más buscados. O sea, nunca se supo qué pasó con él. Ajá. Ok. Excelente. Sí. Bueno, ni tan excelente. Bueno, ya. Sí, o sea, no sé, estos casos a veces uno dejan como detrás del palo. Bueno, les voy a comentar yo sobre Sarah Jordan y Kiera Springs.
Este caso es una especie de abuso, algo, ¿cómo se llama? Peculiar. Súper bronceada la muchacha. Ellas eran profesoras de un jardín de niños en Estados Unidos, como no, ¿verdad? En Estados Unidos. Y digamos, los papás de los estudiantes comenzaron a notar ciertas heridas, ciertos moretones, ciertas lesiones en sus hijos. Sin embargo, pues parecían como lesiones por jugar, digamos, que tal vez se cayó y se golpeó, se raspó, o que se cayó y se golpeó el ojo y se moreteó. Entonces lo dejaron pasar. Una vez uno de los padres se lo topó en el súper a otro de los estudiantes y se dieron cuenta que las heridas eran muy similares a lo que ellos tenían. ¿Qué pasó acá? ¿Qué fue lo interesante? Que cuando decidieron investigar, Sarah Jordan y Kiera Springs tenían un tipo de club de la lucha en el jardín de niños. O sea, no era simplemente que ellas abusaban de los niños, sino que los ponían a pelear entre ellos, aparte de darles como premios o cosas así, aunque los ponían en desventaja cuando ellos peleaban. Por ejemplo, a una de las niñas cuando iban a pelear les dio como algo picante, decía, y la dejó que fuera a pelear con los otros niños así con lo picante. La cosa se puso también extraña cuando muchos de los papás, o bueno, no se puso extraña, ya se dieron cuenta que algo estaba mal, porque los papás cuando los dejaban en la sala donde ellos tenían el club de la lucha, los niños comenzaban a ponerse agresivos y a no querer entrar, digamos, como que ya estaba como el cerebro de ellos configurado para cada vez que entraran en esa sala ya se volvieran agresivos. Ellas fueron atrapadas, obviamente, y condenadas a únicamente 2 años de prisión por abuso de menores, digamos. Ellas tenían 26 años y esto pasó en el 2016, entonces ya ellas están libres, digamos. Y el más raro. Sí, el rarísimo. Solo 2 años les dieron de cárcel, ya están libres, y el centro educativo, eso sí fue cerrado por negligencia, ¿verdad? Y no saber que estas tenían un club de la lucha ahí en medio kinder. Y pues yo escuché una noticia reciente de una señora que denunció a un jardín de niños porque la hija apareció y le vio que tenía como mordiscos en la cara, y de hecho han publicado las fotos donde se ve que literalmente está toda llena de moretes con mordiscos en la cara y como con 5 mordiscos más como en el pecho. Entonces de ahí es que otro chiquito la atacó a mordiscos y nadie hizo nada. Entonces pura negligencia que estaba pasando en ese momento cuando sucedió eso. Qué feo que lo muerdan a uno y uno sin poder hacer nada porque es un chiquito pequeño. Horrible. ¿Qué más tenemos por ahí, Dixon? Puedo seguir con... Bueno, tengo 2 casos. Uno de Bélgica, Ronald Jan Hansen. Ese señor, cuando uno busca la información de él, de lo que hizo, aparece el eslogan: de gentil profesor de día a depredador sexual de noche. Imagínense, era un profesor de 38 años de secundaria y confesó que desde 1990 pues asesinó entre 10 y 15 personas, y que la mayoría lo hacía por una motivación sexual. Entonces pues simplemente quiso confesar como para presumir de lo que había hecho. Imagínense. Y por ahí leí que a una de los casos que él confesó, dijo que pues eligió matarla al azar, la eligió al azar para asesinarla. Entonces imagínense topar con esa suerte de estar en ese preciso momento donde este tipo pues selecciona a una persona para asesinarla. No, terrible. Y Ronald Jensen es, ¿verdad? Sí, Ronald Jensen, ese mismo, de Bélgica. Del otro señor no encontré una foto. Me imagino que a veces, dependiendo del país, porque es un caso de Chile, me imagino que son casos que tienen como muy
muy cerrados para que no salgan a la luz de incógnita. Tienen a este señor, se llama Iván Arancibia Navarro. Lo que dicen de este señor es que es un profesor de física y matemática que asesinó a 2 docentes y a su propia hija. Lo feo de esto es que la hija tenía 3 años. Qué terrible. A este señor dicen que era muy estricto. Vamos a ver. ¡Ay, sí! Sí, ese mismo, no hay qué cara. A este señor lo describen como que era muy estricto con su disciplina para enseñar, y que además de ser inteligente, es introvertido, muy perfeccionista y meticuloso en lo que hacía, también muy perfeccionista con el orden y la limpieza, hasta el punto de que siempre calificaba muy mal a los estudiantes. Como los estudiantes nunca, a pesar de que sí tenían buenas notas, los calificaba mal, entonces como que pusieron una queja. Y el comité, digamos, de la universidad lo que hizo fue darle como una función más administrativa, que no estuviera directamente dando clases. Entonces este fue como el detonante para que este señor un día llegara en la mañana y pues simplemente le disparara a 2 profesores que lo atendieron y a la hija. Lo raro ahí es que que se desquitara con los profesores, pero a la propia hija ya era como una señal de que traía algo desde la casa, algo personal. Yo lo que había leído, porque este caso lo tenía ahí guardadillo, yo lo que había leído es que él llevaba, ahí está como la noticia que salió en el periódico, él iba para la oficina del director a reunirse con él, en teoría, llevaba a la hija la dejó como en la recepción y llevaba como un regalo, y del regalo sacó el revólver ahí en la oficina, y lo que él hizo estaba como ¿cómo es? Premeditado. Porque en el liceo donde pasó esto estaban haciendo como las pruebas de bachillerato, digámoslo así. Entonces estaba como muy callado y había gente por todo lado. Él mató ahí al director y a la hija, y después mató a un jefe municipal cuando iba saliendo, digamos, porque están haciendo como unas construcciones. Entonces que el hombre ahí como que se volvió. Pero al final, ¿qué pasó con él? Lo sentenciaron a 25 años en un hospital psiquiátrico. Ok. Entonces sí estaba trastornado. Duró un montón el proceso, digamos. Esto creo que pasó. Pero según ese periódico abajo dice enloquecido se suicidó de un tiro en la boca. O eso es una noticia aparte, porque está debajo de ese. Yo creo que esa parte. No creo. Enloquecido. No, un tiro en la boca. No, es que. Entonces sí se mató. Posiblemente se mató. Bueno, lo sentenciaron, está bien, lo sentenciaron a 25 años en el hospital. Pero se mató primero. Sí, pudo haber sido así. No, digamos, el 20 de diciembre del 99, cuando todavía estaba en recuperación en el hospital, tuvo un intento de suicidio. Y vamos a ver, porque yo creo que... Y al final lo logró. Vamos a ver. Sí. El 27 de diciembre del 2011 se suicidó asfixiándose con una bolsa en la cabeza. De entonces periódico. Bueno, el punto es que ya no está en esta tierra, entonces eso es lo importante. Ese periódico La Estrella no es muy confiable. Sí, ese es el caso que salía con Iván. Sí, qué terrible. Pobrecita la chiquita, de 3 años. Sí. Amy, ¿otro caso? Bueno, yo voy a pasar con un chavalo que se llama George Zincan. Y esto sucedió en el 2009. Resulta que él era un profesor de marketing y también era un poeta, y lo que hizo fue que mató a tiros a 3 personas. Las víctimas eran la esposa de él y otras 2 personas más. Fueron asesinadas en público y frente a varios testigos presenciales. No se sabía cuál era el motivo, ¿verdad? O sea, el motivo no estaba claro, pero habían algunos rumores de que el matrimonio estaba en problemas. Otros dicen que este profesor se había sentido como perseguido o que tenía como el ego inflado, dicen, ¿verdad? Y los asesinatos fue por algún tipo de orgullo, ¿verdad? Más o menos que por ahí va el asunto. Al final, él decidió suicidarse en lugar de correr o enfrentar los cargos por asesinato que se le pusieron. Y la policía encontró el jeep
de él. Y con los perros encontraron, o sea, con los perros fue que encontraron los cadáveres y descubrieron que este profesor había cavado su propia tumba y se había esforzado mucho para ocultar su cuerpo antes de finalmente dispararse en la cabeza. Entonces esas son algunas de las fotos del lugar donde él mismo pues cavó su tumba antes de pegarse el tiro. Y esa es la él historia. mismo se tapó, o sea, ¿Cómo se va a tapar después de muerto? no, es que de ahí, entonces ¿cómo lo están desenterrando? Es que una pregunta, digamos. Seguro lo dejó así, como lo más tapadito posible, pero no es que se tapó. Sí, cavó su propia tumba y como digo, ¿cómo hizo para enterrarse, digamos? O le pagó a alguien para que lo tapara. Sí. Bueno, el punto es que él mismo pues, se enterró y trató de esconderse lo más posible, según él, con eso para que nadie lo encontrara. Pero ya para qué, o sea, si ya se iba a pegar el tiro, ya matar, para, ya qué importa. O sea, pero sí, el hombre lo iban a revivir o algo así. Sí, él tenía 57 años. Tomemos una pausa de la clase, salgamos al recreo y ya casi regresamos con más de Educación Mortal. Supongo que es como una mezcla extraña de géneros, horror con comedia, con romance, digamos, donde en cualquier momento me mencionan romance, cualquier cosa así como telenovelesca, yo inmediatamente lo rechazo y lo detesto. Luego me quedé pensando, pero ¿por qué? Digamos, entonces ahí me voy a poner un poco autobiográfico. No es que tenga nada en contra del romance, de hecho, aquí entre nos, y cuidado si lo dicen a nadie, esto va a ser un secreto entre ustedes y yo. Yo de hecho soy bastante romántico. Lo que pasa con las cosas así tipo chick flick o tipo películas románticas o novelas o ese tipo de cosas es que las situaciones me parecen totalmente descabelladas, entonces mi suspensión de la incredulidad no alcanza para tanto. Ok, la trama es esta: hay un zombie, realmente un zombie, es un no muerto, que en una de sus tantas, no sé, excursiones para buscar vivos para comérselos, ve a una muchacha. Por una circunstancia X, que no voy a revelar para no hacer spoilers, se enamora de la muchacha viva. Entonces, digamos, es una cuestión, no sé, supongo que Romeo y Julieta, totalmente así de cosa que no debería pasar por ningún motivo. O sea, son como dos familias que no se tienen que unir. Bueno, esto es un no muerto y una mujer viva, obviamente no deberían unirse. Sin embargo, el chavalo se enamora realmente de la muchacha, es bastante tierno, porque sí, está bien hecho la parte del romance. La muchacha, obviamente, como es un no muerto, le tiene asco, miedo, repulsión, y luego al final se da cuenta como que el chaval realmente está ahí. No es solo un zombie descerebrado, sino que hay interacción, hay algo de humanidad ahí dentro, y esa es parte también importante de la historia. Hay varias cosas dentro del mundo que pasan, pero si me pongo a dar más detalles ya les voy a hacer spoilers, que es lo que estoy tratando de evitar para que la vean, porque sí, realmente está buena y me gustó. Tengo un par de quejas en cuanto al mundo en sí, más no con la trama de la película, porque como les digo, realmente está bien lograda. Me sorprendió que, digamos, yo pasé esta peli de hora y media, hora y 37 minutos más o menos, sin ni siquiera ver la barra de progreso. O sea, entonces, digamos, realmente estaba invertido, estaba metido en el mundo de la peli. Primero, los zombies. El chavalo principal, el personaje principal, es un zombie. Y este tipo es efectivo en su papel de interés romántico para la chavala, pero creo que es un mal zombie. He visto tantas pelis de zombies que yo espero, digamos, que alguien, digamos, igual haya visto pelis de zombies para saber cómo se supone que se mueve un zombie, digamos, lo del rigor mortis, ¿verdad? O sea, si tenés los músculos así muertos, no tenés esa tanta flexibilidad y tanto control sobre tu cuerpo. Y hablando de rigor mortis, ese es otro problema. En algún momento todos los zombies lo tienen y luego por momentos lo pierden y luego lo vuelven a tener. Entonces, digamos, ok, me vas a dar zombies, digamos, del como tipo Romero, o me vas a dar zombies que corren.
infectados tipo 28 días después o Return of the Living Dead. ¿Qué vas a hacer? Digamos, ese tipo de juego con las reglas me molesta un poco, pero es porque yo soy muy obsesivo con ese tipo de detalles, ¿verdad? En fin. Y hay una cosa que tengo que decir que es muy positiva y negativa al mismo tiempo. Hay otro tipo de no muertos que se llaman los bonies, así les llaman ellos, los esqueletos o los huesudos. Son como decir un zombie que ya digamos, ya pasó como a otra etapa y degenera todavía más, se arranca la piel que le queda, se arranca así como el tejido muscular y queda así casi que solo en hueso. El efecto es bellísimo, digamos, se ve como muy tétrico, digamos, un esqueleto como con apenas un poco de tejido muscular encima y está podrido, o sea, está como en estado necrótico y no tiene ojos, entonces digamos es un buen monstruo y hay muchos de ellos. Eso es la parte positiva. La parte negativa es que no tiene sentido que se muevan tan rápido jamás. Digamos, si te arrancaste como un montón de piel y un montón de músculo, deberías tener todavía menos movilidad que los zombies con carne, digamos. O sea, no tiene tanto sentido. En fin, son detalles que solo yo me fijo y solo yo me quejo probablemente. Y una queja minúscula también, se veía a venir desde el puro principio que un personaje X iba a ser como un tipo de antagonista o por lo menos alguien muy cabrón dentro de la película, porque el actor es John Malkovich. John Malkovich, digamos, yo lo conozco como Cyrus the Virus en Con Air, la de Nicolas Cage, que es una peli viejísima. Ese man siempre hace películas de malo, papel de malo, entonces digamos, ya se veía venir con solo el hecho de que sea él, no lo van a poner a hacer como el héroe tierno, no, él siempre tiene que ser el malo, en fin. Bueno, ya no voy a divagar con esto, digamos. Creo que es un producto bastante interesante porque como peli de horror es ligera, pero definitivamente calza. Como comedia funciona porque hay 2 o 3 momentos que realmente me sacó una carcajada legítima, honesta, buena, digamos, me hizo reír. Y como película romántica es tan efectiva que digamos hasta a mí me llegó como el momento de ¡ay, qué tierno! Entonces digamos, sí funciona. Por lo tanto, y por si no se han dado cuenta, por si no fuera obvio, me gustó y la recomiendo. En fin, Warm Bodies de 2013 está en HBO Max. Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Horror Hazard? Es un gran placer poderlos saludar y hacerles la invitación para que vean esta cápsula de cine. En esta oportunidad, la película que ya llegó a nuestro país es Ghostbusters Afterlife, o también Los Cazafantasmas, El Legado. Puedo contarles que esta película tiene un muy buen hilo conductor, las imágenes de acción son de bastante calidad y hay que destacar algo, la esencia de estas películas que nos han presentado en el pasado sigue conservándose. Además de eso, en la parte un poco más técnica de esta cápsula, les cuento que la productora es Sony Pictures, el director es Jason Reitman y en el reparto vamos a encontrar 2 rostros que hasta hoy seguimos recordando bastante bien. Uno de ellos sería Finn Wolfhard y el otro sería Paul Rudd, que hace poco fue nominado como uno de los hombres más sexys del mundo. Esta película, la verdad, se ajusta a este año 2021 y nos da muy buenas dosis de sustos y también de risas. Así que se las recomendamos para que la disfruten en el cine de su preferencia. Y como siempre les decimos, la opinión que importa es la de ustedes, público que está allá del otro lado de la pantalla. Así que luego de que vean esta película, déjennos saber sus comentarios y siempre agradecemos su like y compartir este video. Se despide Javier Zúñiga con esta cápsula de cine para Horror Hazard. Nos vemos. Los gemelos Spencer y Sarah Moss se embarcan en la búsqueda de su desaparecido padre, el cual lleva perdido desde la noche en que los gemelos nacieron. Su viaje los ha llevado a una vieja posada en Vermont, lugar que se supone la última parada conocida de su padre, en donde el extraño jardinero y el misterioso posadero los conducen a través de las instalaciones. Ahora los gemelos deberán abrirse paso entre los misterios que descubrirán y que los sumergirán en una enredadera de misterio paranormal. Going to be the prettiest at the ball. You are.
Yeah, you are. 357 miles outside of Philadelphia, 29 degrees Fahrenheit, and one car in the lot. Ours. Back when we opened in 87, this was quite the hideaway. I don't want to freak you guys out. This place is safe. They're just stories. And do people still go missing? The hotel, it does something to people. It changes them. Pushes them to their most vulnerable. We're here tonight to see if we can find anything that speaks to our father's disappearance. And perhaps find some form of closure for the tragedy that has haunted the Moss family for decades. You can't escape the darkness. The shadows will follow you. What you saw in the pool, on your television, is nothing compared to what you'll see in the coming hours. Only they won't feel like hours. I'm so sorry I brought you here, sir. I'm so sorry. They'll feel like years. I really did want you to have a memorable stay for your final night. Amigos de la Cabina del Horror, volvemos nuevamente con nuestro tema principal para revelarle esas atrocidades que han cometido algunos de los profesores durante la historia, así que disfrútenlo. Okay. Ahora bien, digamos, todas estas personas pues que profesión tienen enseñar, también aquí aplican también los orfanatos. Porque en los orfanatos encontré un caso de un orfanato en Dublín, un orfanato católico, y cuando se trata, digamos, de enseñar, las monjas son muy estrictas y aterradoras. Y si me escucho una monja, perdón. La cosa es que en este orfanato de Dublín, resulta que en el 2014 el gobierno de Irlanda había recibido hasta esa fecha 16.626 denuncias de abusos sexuales relacionadas, digamos, con instituciones dirigidas, digamos, por la Iglesia Católica, entre estas este orfanato de Dublín. Y resulta que una señora, pues esto fue desde los años 60, que sobrevivió, al final es una sobreviviente de este lugar, dice que pues eso era como un infierno, que siempre habían bebés llorando todo el tiempo por dolor o por hambre, y que a ella pues la comenzaron a abusar, y que llegó un punto en que no aguantó y como que trató de suicidarse metiendo los dedos en un toma corriente. Ajá, ya me acordé de ese caso. Ajá. Sí. Cuando ella se despertó en la clínica, como pues según ella se había muerto, pero no, estaba todavía en una pesadilla. Le trató de decir al médico que la atendía que estaba, que por qué lo había hecho, y ella le dijo por lo que le estaban haciendo en el orfanato. Y la monja que estaba con ella, como para encubrirse, dijo que ella era un demonio. Genial. Y que el diablo estaba dentro de ella, sí. Una chiquita, imagínense. Entonces esa monja perversa, con tal de salirse con las suyas, de ahí mintió, y al final, bueno, en ese entonces era una niña, pero ya la señora sobrevivió, ya mayor, hizo su vida, y creo que publicó un libro donde contó todas esas historias aterradoras que sucedían en ese orfanato. Viejas desgraciadas. Sí, para que vean que no solo son psicópatas que llegan a asesinar, sino también pues la forma que tienen para educar, los métodos tan extremos, que en este caso es algo tan terrible como los abusos sexuales. Vea, hablando de monjas y que ya las tiró al aire, vea, les presento a Susana Acosta y Nélida Fernández. Estas dos ex monjas, ex novicias,
trabajaban igual en una escuela, ¿verdad? Ellas impartían clases y eran muy amigas, eran muy unidas. Resulta que un día una de las monjas iba a ser ascendida a ser como la directora o la decana de la institución. Ella se le conocía como Betty, digamos, no encontré el nombre real de ella, no sé si por seguridad de la familia o algo así, pero se le conocía como Betty. Ella iba a ser ascendida a directora. Estas dos mujeres, Susana y Nélida, se reunieron con ella en la casa, o sea, la citaron para que se juntaran en la casa de ella, de Susana Costa. Ella llegó, se reunieron y la mataron. Básicamente tuvieron como un intercambio de palabras, de celos o algo por el estilo, y la terminaron asesinando. Escondieron el cuerpo de la señora y no pudieron culparlas, o sea, no pudieron, ¿cómo se llama?, acusarlas por falta de pruebas y de testigos. La única testigo que había era la hija adoptiva de Susana Costa, que estaba ese día en la casa de ellas. Pero por las leyes esto fue en Perú, si no me equivoco, y había una ley en ese momento del Código Civil que impidía a un familiar incriminar o acusar penalmente a otro. Entonces, el testimonio de la hija adoptiva de Susana no podía valer porque era familiar. Ya, yo imagino que eso ya no existe, ese código del Código Penal, no sé. Después de mucha investigación y muchas cosas, se las encuentran culpables y las sentencian a 20 años de prisión a estas dos monjas. Lo curioso es que dentro de la cárcel, Susana ya no se llama Susana, ahora se llama, le había leído por aquí, creo que se llama Marcos, y están casadas o casados. Y esto, no sé, en la noticia que leí ya después decía que esto podría representar un peligro para la familia de Betty porque por alguna razón podría haber represalias que al ella cambiarse el nombre podría ser trasladada a una prisión de hombres o algo por el estilo. Ah, ok. Pero finalmente 20 años de prisión, mataron a la que iba a ser la jefa y la hija quedó con traumas por no poder acusar a su mamá. Ahí están las monjitas. Interesante, eso está de película, esa historia. ¿Verdad? Sí, De hecho, sí. Sí. Ok, les voy a contar otro caso. Y este sucedió, ¿cuándo fue? Este es más viejito, porque esto es de 1915, por ahí anda el asunto. El asesino se llama, el profesor o educador se llama Erich Muenter. Justamente ese, exacto. Él era un profesor de alemán en Harvard y también estaba fascinado por la locura y la criminalidad. O sea, pasaba recolectando noticias y artículos de la criminología, pero ya así como muy, muy obsesivo. Y también era conocido como un trabajador incansable y a veces demasiado entusiasta. Resulta que él obtuvo ese puesto de profesor en Harvard y cuando lo obtuvo, él y su esposa estaban celebrando el nacimiento del segundo hijo. Pero la salud de la esposa comenzó a decaer después de que dio a luz y falleció 10 días después de que tuvo al chiquito. Él se apresuró para darle un entierro, pero lo extraño aquí es que él no permitió que le hicieran una autopsia. Entonces, él mismo mandó a la gente que hacía las autopsias el estómago y los intestinos de ella, ¿verdad? Para que los examinaran. Los mandó, se montó inmediatamente en un tren que iba para Chicago y se escapó. Al tiempo, ellos se dieron cuenta de que él había envenenado a la esposa, por eso fue que no quería que se hiciera ¿cómo es? La autopsia. La autopsia. Y la envenenó con arsénico. Él se fue de la ciudad, sí, en aquellos tiempos, sí. Se fue de la ciudad, cambió de nombre por Frank Holt y comenzó a estudiar nuevamente por un título universitario. O sea, fue como si nada hubiera sucedido. Y se convirtió en Ajá, exacto. Y se convirtió en profesor, pero pues en otro lugar. Esa es la primera parte. La segunda parte dice que al comienzo de la Primera Guerra Mundial le surgió al hombre otra personalidad más, ¿verdad?
igual bastante, no sé, deformada. Él, se había consumido mucho en el estudio de bombas, ¿verdad? La fabricación y todo esto. Entonces comenzó a conspirar contra Estados Unidos por las inclinaciones que él tenía. Y en 1915 colocó una bomba que explotó en el área de recepción en el Capitolio de los Estados Unidos. La recepción estaba vacía, entonces no causó víctimas, pero pues obviamente asustó un montón de gente, ¿verdad? De hecho, creo que esta noticia, no sé si esta o la anterior, que tenía puesto ahí Steven, del periódico cuando anunció esa noticia. Pero el hombre no se detuvo ahí, ves que ahí dice que voló el Capitolio, no sé qué. Ajá, pero eso no fue lo último que hizo. Una semana después colocó una bomba en la sede de la policía de Nueva York. Eso fue una de las cosas que hizo. 1912, y el acto, dice ahí el periódico, está tratando de leer. Bueno, eso es de 12. Ok, bueno, andaba por ahí. Y lo último que hizo fue que intentó matar a un chavalo que era súper famoso y súper importante, que se llamaba J.P. Morgan, en su casa. Él forzó la entrada a la casa, logró dispararle 2 veces, pero el mayordomo se metió e impidió, que Muenter matara a este señor. Y pues al final lo capturaron. No sé en qué terminó, honestamente, no revisé lo de la condena y todo, pero no sé, me pareció como muchos cambios de personalidad a lo largo de la vida, me parece. Entonces, pues ahí quería compartírselo. Vea que estaba hasta en Harvard y todo. Sí. Eso es lo raro de esta gente, que pues son personas como muy estudiadas, muy talentosas y pues terminan haciendo una... Sí, ya vimos que eso no significa nada. Sí. Ajá. No. Qué raro. Yo tengo ahí un... Exacto, sí. Nadie se salva. Yo tengo un caso de un señor. Se fue en otros. Sorry, es que me sacó. Tengo el caso de un señor que se llama William Behe. Creo que así se pronuncia. William Behe. Resulta que a él lo acusaron de pedofilia. Este señor al final se suicidó cuando lo sentenciaron, pero lo descubrieron porque encontraron más de 90 imágenes pornográficas de niños entre 10 y 14 años. Resulta que ese señor lo que hacía era que les daba galletas, ahí en la nota decía galletas Oreo, ahí la publicidad Oreo. Con pastillas para dormir. Entonces con las galletas era irresistible, ¿verdad? Las galletas, los chiquitos se las comían y entonces él aprovechaba para tomar las fotografías desnudos. Comenzaron a sospechar de él. Creo que, si no me equivoco, fue como la empleada de él que lo delató. Al final lo detuvieron y pues terminó suicidándose, ya viejito. Lo feo de esto es, en este caso, digamos, una persona que tiene a cargo chiquitos y que es pedófila. Eso es algo que aterra demasiado. No sé, es como poner... qué sé yo, como ponerle ahí dulces enfrente a una persona pues que está obsesionada. Y ahí suenan mis perras haciendo loco, perdón. Tranqui. Esa es la historia de este Sí, señor. qué desgraciado. Sí, por ahí leí que nadie sospechaba de él porque son personas que a simple vista son como inocentes palomitas. Ok, Steven, ¿tenés algún otro por ahí? Sí, ya para terminar, tengo 2 que voy a tirarlos así rápidamente. Son casos donde los profesores se pasaron se pasaron de la raya con el castigo. Tenemos primero a Brain Taylor, que lo que él hizo fue básicamente poner a limpiar el inodoro tapado a un estudiante. El único detalle es que lo obligó a que lo hiciera con las manos y sin guantes. Y lo sentenciaron a 3 años de prisión por abuso.
Y el otro que tengo es un poco más enfermo, entonces perdón si hay alguien que está comiendo en estos momentos. Les presento a Mark Verdet. Él era un profesor de, 62 años en ese momento, ya a punto de jubilarse, y al parecer ya tenía problemas psicológicos. Lo que pasa es que era un loco muy, muy bien guardado. Él lo que hizo fue bastante asqueroso, y fue que realizó unas galletas especiales para los estudiantes. ¿Con relleno de qué? Con relleno de ustedes se imaginarán qué. Caquita. ¿Pero? Ok. No. ¿No sabe? Ah, entonces ¿de qué? Ah, ok, ya. ¿De qué? ¿De qué? De semen. Hizo galletas rellenas de su semen, sí. Se las dio a los estudiantes, le tomó fotos y uno de los estudiantes sintió que el olor pues estaba raro. Lo acusó con el director y en ese momento llamaron a la policía para que lo fueran a apresar. Y pasó, creo que fueron 2 años en prisión, y obviamente le quitaron la licencia de docencia y todo eso, pero un poco asqueroso, digamos, y lo hizo solo por hacerlo, y ahí le tomó fotos a los estudiantes mientras se comían las galletas. Un poco enfermo. Las galletas con relleno especial. Sí. Es que me hace, bueno, dice que no sé qué esperaba que estuviera relleno. No, lo digo porque usted no dice la palabra como si fuera quién sabe qué. No, es que yo no sé, yo por ejemplo, normal. O sea, normal la palabra, no normal el acto. Es que yo no sé si hay gente que le puede dar asco de saber el relleno de las galletas, por eso no quería decirlo, pero pero sí. Ok, bueno, voy a tirar el último yo entonces. Este es un señor que se llama James. Él era un galardonado profesor de psicología en la Universidad de Millikin. Se supone que esta es de Illinois. Él, vamos a ver, digamos que su pasado se reveló cuando ya era un adulto, digámoslo de alguna manera. Resulta que él nació con el nombre de James Wolcott, un joven con problemas. Ahí está la fotito de cuando estaba joven, que hizo lo impensable en 1967. ¿Qué fue lo que pasó? Un día, después de regresar a la casa de un concierto de rock con su hermana, James, que en ese momento tenía 15 años, dicen que olió pegamento e inmediatamente fue a agarrar un rifle y armado le disparó al padre 2 veces en el pecho, luego le disparó a la hermana y a la madre en el pecho y en la cara. Después de eso, él escondió el rifle en el ático. Después se fue para afuera de la casa y detuvo un automóvil que iba pasando para decir que alguien había asesinado a su familia. O sea, él se hizo el que fingió que no sabía cómo habían sucedido los asesinatos, pero ya después admitió su culpa. Y le dijo a un psiquiatra que él odiaba a su familia por varias razones. Ahí están las fotos de los papás y de la hermana. Los psiquiatras terminaron diagnosticando esquizofrenia paranoide, así es como le pusieron. Y en el tribunal fue declarado inocente por razones de demencia. Él pasó varios años en un hospital psiquiátrico hasta que fue considerado sano y fue dado de alta en 1974 cuando tenía 21 años. Como fue el único sobreviviente de la familia, heredó el patrimonio de sus padres y recibió un cheque mensual del fondo de pensiones de su padre. Eso es parte número 1, porque les digo que su pasado salió, digamos, a la luz muchísimos años después, porque él, cuando lo liberaron y toda la cuestión, él se cambió el apellido a St. James, una cuestión así, y comenzó a estudiar psicología. O sea, ¿quién lo diría? Obtuvo varios títulos en psicología y al final aceptó ese trabajo que les decía en Millikin, pero él no reveló el pasado, obviamente, a las personas que lo contrataron. Al final, la verdad fue revelada cuando un reportero de un periódico de Texas, que es, ¿cómo podría decir? Digamos que juntó diferentes historias, se hicieron match y se dieron cuenta del asunto. O sea, una casualidad ahí. Entonces decidieron en la universidad retener al señor después de que la historia saliera a la luz, ¿verdad? Pues imagínense la reputación de la universidad y toda la cuestión. Pero bueno, todo se solucionó y hasta la fecha el señor trabaja ahí como jefe del departamento de psicología de la escuela y sigue vivo y está libre. Ajá.
Se salió con las suyas. Sí, Increíble. habría que ver qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Si él Ajá, realmente ajá. lo consideraron que tenía problemas psiquiátricos, ¿verdad? Pero Sí. no sé. Uy, no. Qué duro. Bueno, Eso. yo para finalizar les tengo algo muy interesante, que es como un top 10 de los 7 castigos usados en la enseñanza durante cierto tiempo Ajá. alrededor del mundo. Voy a mencionar los menos fuertes y termino con el último, que tal vez Steven pueda Ok. proyectar, que es la del castigo de India. Ok. Eso la En pongo al este final. Sí, Ok, ok. sí, o lo puede dejar como guste de una vez. Ok. En este top, vamos a ver, hay 4 castigos que son como comunes, que es, por ejemplo, y curiosos, porque seguramente a más de uno le ha sucedido, que son la suspensión, las tareas extras, llamar a los padres para, pues, regañarlos, la expulsión. Pero hay otros 3 que sí son demasiado extremos. Bueno, 2 en realidad, porque después está el aislamiento, que el aislamiento es cuando no lo colocaban como en una esquina del aula. Ujú. Sí, el rincón Después del vago. está, exacto, sí. Pero el siguiente, que es la humillación, resulta que leí que en Japón un método que tienen como para disciplinar a los estudiantes es que lo obligan a olerle las axilas al resto de los compañeros. Qué diantres, oiga. Imagínense, después, igualmente en Japón, cuando una mujer, bueno, una mujer es sorprendida con un hombre, digamos, que están ahí como teniendo contacto físico, entonces las obligan a pararse enfrente de toda la escuela con los calzones a media rodilla. Digamos, o sea, han visto que el uniforme en Japón es una nagua. Entonces lo que hacen es que se bajen como los calzones, que se lo dejen como en la rodilla, para que entonces pues toda la escuela las vea. Y digo yo, pucha, qué fuerte. Sí, otro método por ahí leí de humillación es lo de las famosas orejas de burro, y que en México, por ejemplo, cuando alguien tiene malas calificaciones, entonces las colocan así como en primera plana para que todo el mundo en la escuela o en el colegio pues las revise y se den cuenta de que tienen malas calificaciones. Ahora bueno, si tenemos gente de México ahorita que nos está escuchando, que nos diga a ver si aplica para todas las escuelas, ¿verdad? Si es así en general o son algunas, ¿verdad? Algunas costumbres, ahí para que nos cuenten su experiencia. Dale. Exactamente. Y el último castigo es el físico, que en este caso pues es esta imagen de India, donde dicen que cuando hay algún estudiante pues que se porta mal, dicen que al final de la semana de clases estos estudiantes los acuestan así como están en la imagen, en el piso, con las manos extendidas, mientras el maestro con una bicicleta, en este caso es una motocicleta, les pasa por encima, les estripa las manos. Imagínense. Pero ahí todos se portan mal, ¿verdad? Ahí hay un montón de chiquitos. Sí, está raro. Pero y ahí está esa imagen. También está cuando le pegan cuando golpean con una regla las manos. Sí, bueno, eso era antes también acá, ¿verdad? Bueno, me contaron que muchas veces. En Corea eso es muy conocido. Los profesores hacen eso. Qué terrible. Y por ahí leí el último que es el apretón de cráneo. Entonces dice que el profesor con ambas manos presiona el cráneo del estudiante para generarle un dolor incómodo. Entonces a mí me hacen eso y ahí quedo muerto porque yo no soporto, digamos, estoy muy sensible como cuando cabeza. usted de niño le decían que si quería conocer a Dios le apretaban lo de la cabeza y lo subían. ¿Nunca le hicieron eso? Sí, algo así, pero imagínense, qué terrible. Y bueno, eso sería
con eso finalizo mis historias. Muchísimas gracias, Dixon. Bueno, llegamos al final del tema principal, que nos llevamos bastante cóleras y asquillo también en este día. Muchísimas gracias a Dixon por acompañarnos el día de hoy. Con mucho gusto. Y ahora vamos a pasar a la sección de películas relacionadas con el tema principal. The Breakfast Club, 1985. 5 estudiantes de instituto se encuentran en detención escolar el sábado y descubren que tienen en común mucho más de lo que pensaban. Ferris Bueller's Day Off, 1986. Un estudiante decide con absoluta determinación tomarse el día libre, piense lo que piense el director del centro. Teaching Mr. Tingley, 1999. Una chica está dispuesta a hacer cualquier cosa para convertirse en valedictorian, incluso si eso significa asesinar a la profesora que se interpone en su camino. Battle Royale, 2000. El gobierno japonés captura una clase de secundaria y los obliga a matarse unos a otros bajo el revolucionario acto Battle Royale. La mala educación, 2004. Una mirada a los efectos a largo término de las escuelas religiosas franquistas y sus abusos sexuales a través de los ojos de 2 amigos de infancia. Notes on Scandal, 2006. Una profesora de secundaria se hace amiga de una maestra de arte más joven, que está teniendo una aventura con uno de sus estudiantes de 15 años. Sin embargo, sus intenciones con esta nueva amiga también van mucho más allá de la amistad. A Bad Teacher, 2011. Una profesora de instituto vaga e incompetente que odia su trabajo, sus estudiantes y sus compañeros se ve obligada a volver a la enseñanza para ganar suficiente dinero para implantes mamarios después de que su rico prometido la abandone. Irrational Man, 2015. Un profesor de filosofía atormentado encuentra su voluntad de vivir cometiendo un acto existencial. Y para todos los amantes de los zombies y los videojuegos, se viene una película súper esperada, y por eso la dejaron al final, y es que se estrena el 2 de diciembre, un jueves, apenas para ir a ver Resident Evil. Así es, y por eso quisimos contactar con uno de los actores de esta película, quien amablemente nos contestó y nos mandó un saludo especial para todos los fans de Resident Evil, del terror y también de la comunidad de Horror Hazard. Así que aquí les vamos a compartir este saludo. Hey everyone who's involved with Horror Hazard and all their followers. I'm Matthew McCallum. I play the turnaround zombie in Resident Evil Welcome to Raccoon City. Show me your hands! What the I just wanted to say hi to all of you and say thank you so much for all the love and support you've been sending. I know for me, being a fan, it was a bunch of fun making this flick, and we want you all to come out. Please, please, please come out December 2nd. It'll be in theaters. Bring everybody you know. Well, everybody who's age appropriate. It's gonna be scary. It's for the fans. We love you all. Thank you so much. Remember, December 2nd. Hola, ¿cómo están mis queridos cazadores de pesadillas? La recomendación de esta semana viene a cargo del club de lectura de Horror Hazard, que en una de sus reuniones me dio a conocer la obra de un autor que no había tenido la oportunidad de leer hasta ahora. Es nada más y nada menos que nuestro queridísimo novelista, dramaturgo y ensayista de ascendencia irlandesa y nacido en 1878. Vamos a ver cómo nos va. Edward John Moreton Drax Plunkett, 18º. Si no les suena, así es como firma sus libros, bajo el nombre de Lord Dunsany. Este personaje y su trabajo tuvo gran influencia sobre autores de la talla de Lovecraft, Tolkien, Arthur C. Clarke, Borges, Neil Gaiman y muchos más. Ahora bien, recomendación de esta semana a cargo de Lord Dunsany: Cuentos de un soñador. Un libro de carácter antológico que recoge una serie de 16 cuentos de este autor, donde predomina un estilo único y ornamentado de escritura
que es el complemento perfecto para las historias de fantasía que se desarrollan y vienen por supuesto con un marcado tono onírico que no deja a nadie indiferente, poniendo al lector en la situación de cuestionarse no solo si la realidad, nuestras ideas y conceptos son el verdadero sueño de una mente domesticada por los sentidos. Cuentos de un soñador es una obra que se publicó por primera vez en 1910 y que, a pesar de no ser del todo de terror, sus historias sobrenaturales nos destrozarán el corazón con sus visionarias reflexiones acerca de las simples cosas de la vida y cuya lectura exige cierto cuidado para así captar todas las connotaciones que te harán vivir la experiencia sin igual de cada uno de sus relatos. En el caso personal mío, el club de lectura me regaló este libro de acá o esta copia de Alianza Editorial. Es un libro bastante sencillo de conseguir, fácil y no es muy largo como pueden apreciar. Bueno, este es un libro o una recomendación de esta semana que vale la pena definitivamente tener en sus bibliotecas. Nos vemos, mis queridos cazadores de pesadilla. Hasta la próxima. Este cinéfilo se encuentra de fiesta. ¿La razón? Hace 50 años fue el debut como director de Steven Spielberg cuando se estrenó en televisión su película Duel, conocida en varios países como Reto a Muerte o El Diablo sobre Ruedas. No solo fue el primer filme del que ahora es uno de los realizadores más importantes de Hollywood, es una verdadera clase de creatividad cinematográfica y además su trama, aunque sencilla, resiste el paso del tiempo. A los 24 años, Spielberg ya había realizado episodios de teleseries y dirigir Duel fue una oportunidad que no desperdició. Basada en el relato de Richard Madison, conocido por escribir episodios clásicos de The Twilight Zone y la novela Soy Leyenda, entre otros grandes libretos, la historia trata sobre David Mann, un hombre que durante un viaje de negocios es perseguido por un camión y su desquiciado conductor. Así de sencilla es la premisa, que poco a poco incrementa su tensión hasta llegar a niveles de terror. Además, su conflicto puede ser visto como una alegoría al enfrentamiento entre hombre y máquina o el individuo contra el sistema. Es decir, tiene diversas interpretaciones. Spielberg acertó en nunca mostrar al camionero para darle un toque de misterio al Alfred Hitchcock, porque recuerden, el miedo más eficiente lo provoca aquello que no vemos. La película tiene elementos que se convirtieron en el sello Spielberg: poco diálogo, énfasis en la música, ángulos creativos y el talento de su reparto. Dennis Weaver da una soberbia actuación, mostrándonos un terror que se incrementa a niveles de pánico y ansiedad. El otro protagonista es el camión, el cual fue elegido gracias al rostro que aparenta tener. Curiosamente, el tráiler no era muy grande, así que Spielberg usó ángulos contrapicados para hacerlo ver más intimidante. Las secuencias de persecución son quizá de las mejores que se hayan filmado, debido a su intensidad y realización, con un toque realista, sin vistosos efectos especiales, pero con una visión que asombró a muchos. La película incluso fue exhibida en cines europeos luego de filmar escenas que aumentaron su duración de 70 a 90 minutos. Así, Spielberg cumplió su sueño y en 1974 debutó en cine dirigiendo The Sugarland Express. El resto, como dicen, es historia. Por cierto, Tiburón es considerada por el mismo Spielberg como una secuela espiritual de Duel, ya que varios elementos de esta fueron incluidos en la cinta del Escualo Come Hombres. Mucho ojo con las similitudes cuando las vean. Pero ya no les cuento más. Vean Duel. Es magnífica. Descúbranla. Les aseguro que siempre la recordarán, sobre todo cuando vayan en carretera. Gracias por su atención, amigos de Horror Hazard. No te emociones, monje. Sigan horrorizados. Este documental relata la escalofriante historia real de Bathsheba Sherman, una bruja que se hizo conocida a causa del éxito de la película de terror El Conjuro. One
family's ordeal was so horrific. She was terrified. It inspired the hit film The Conjuring. She's standing right behind me. But paranormal specialists are setting out to explain the truth behind the myth. The land itself holds memory. Because truth is scarier than fiction. Prepare yourself for the story of Bathsheba, Search for Evil. Les recordamos nuevamente que el próximo 2 de diciembre, específicamente el jueves de la próxima semana, se estrena la película Resident Evil Welcome to Raccoon City, para que vayan a su cine favorito a disfrutar de esta gran película. Bueno, ya saben que lo tienen que anotar. Y lastimosamente llegamos al final del programa, porque todo lo bueno tiene que acabar en algún momento. Pero ya saben que nos vemos el próximo viernes con más cápsulas y con un tema así de chivo como el de hoy. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche y recuerden, el terror nunca estuvo tan cerca.